Buenas tardes, hermanos. Estamos muy animados de poder estar juntos por este medio. Y si nos estás visitando por primera vez en nuestro servicio en línea, queremos darte la bienvenida. Nos encantaría conectarnos contigo. Por favor, búscanos en Facebook o en YouTube. Mándanos un mensaje. Nos encantaría conocerte. Hoy vamos a continuar nuestro estudio del libro de los Hechos y quiero pedirte que abran sus Biblias, Hechos 17. Empieza en versículo 16, vamos a comenzar que Pablo está llegando a la ciudad de Atenas. Pero antes de comenzar, vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta tarde. Estamos agradecidos de tener este medio que, aun siendo distanciados físicamente, podemos unirnos en tu palabra. Padre, por favor, utiliza la Biblia hoy, que yo puedo comunicarla de una forma que toque nuestro corazón, pero que no sean mis ideas, sino tu comunicación directamente a nosotros. Te amamos, estamos agradecidos por todo lo que hace en nuestra vida y pedimos eso en el nombre de Jesús. Amén. En Hechos 17, versículo 16, dice: mientras Pablo les esperaba en Atenas, le dolió el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Y es importante entender que Atenas era la ciudad más intelectual de todo el mundo antiguo. De hecho, aunque Roma ya había ascendido en importancia y había vencido por fuerza militar a muchos lugares, el centro de cultura seguía siendo Atenas. Pero también es importante entender que en Atenas había un dicho que hay más dioses. Es más fácil encontrar un dios que un hombre en la ciudad de Atenas. Y en realidad fue así. Tenían 30,000 ídolos y tan solo 10,000 habitantes en la ciudad de Atenas en la antigüedad. Pero quiero que nos fijamos un momento en lo que dice aquí. Dice: al ver que la ciudad estaba llena de ídolos, le dolió en el alma. La idolatría que miraba en la ciudad le provocaba en su alma, le perturbara, le molestara ver eso. Versículo 17 dice: así que discutía en la sinagoga con los judíos, con los griegos que adoraban a Dios, y al diario hablaba en la plaza con los que encontraba por ahí. Entonces Pablo, como vimos hace un par de semanas, siempre cuando él llegaba a una ciudad nueva, iba directamente a la sinagoga. Pero en Atenas no quedó solamente hablando a los judíos y los griegos que creían en Dios. Empezaba a hablar en el mercado. Y es importante entender que en la antigüedad el mercado no era el supermercado. Era el centro cultural de la ciudad. Es donde la gente se reunía para discutir ideas, para hablar de la política, para debatir. Eran donde los hombres y mujeres de influencia paraban para hablar. Versículo 18. Algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían: ¿qué querrá decir ese charlatán? Otros comentaban: parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían eso porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. O sea, los epicúreos básicamente eran hedonistas. Creían que Dios estaba tan penetrado y era tan pequeño, más pequeño que las atomitas, y pasaba entre los mundos y realmente no ponía mucha atención a lo que hacía la gente. Entonces ellos sentían que yo puedo hacer lo que me dé la gana, yo puedo actuar de una forma que me gusta a mí, lo que me agrada, eso es lo que hago, porque realmente Dios o nuestros dioses no les importa lo que nosotros hacemos. Ahora, los estoicos eran panteístas. Ellos creían que Dios estaba en todo, similar a los hindús de hoy. Ellos se enfocaban en el dominio propio y su ideal era no perturbarse. Si nada me molesta, si el dolor no te
te molesta, placer no te seduce, nada te afecta. O sea, piensa en el personaje de Spock en Star Trek. No tenían sentimientos y ese era su ideal, que ellos querían que lo que pasara, ellos lo podían de una manera bastante tranquilo pasar por lo que fuera. Y ellos empiezan a decir, mira, ese es un charlatán. Y algunos pensaban, la idea de la palabra griega que se traduce de charlatán es como un ave que recoge la semilla, pero en vez de digerirla, lo escupa de nuevo. Piensa en un pollo. Un pollo, si lo ves comer, hace así, levanta mucha semilla, pero no come nada. Así era lo que algunos pensaban de Pablo, era un charlatán. Él había recogido los pensamientos de otros, ideas de otros, y los estaba escupiendo como propio. Entonces quizás algunos pensaban que era un charlatán, simplemente estaba hablando de cosas que él mismo no sabía. Pero otros decían que era un predicador de dioses extranjeros. Y eso sí les interesaba, porque ellos siempre estaban, o los historiadores dicen que los filósofos de Atenas siempre estaban buscando nuevos dioses para poner en su panteón. Entonces, ellos estaban en realidad interesados en hacer una pequeña entrevista de Pablo y saber de su Dios para ver si él podía entrar en las ligas de sus dioses. Y aquí vemos esa entrevista en versículo 22. Dice, Pablo se puso en medio de Arápago y tomó la palabra: ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. O sea, Pablo les dice religiosos, y creo que es a propósito de que la palabra aquí es bastante vaga. Podría haber sido negativo en el sentido que eran supersticiosos, pero también podía haber dicho que eran espirituales. Entonces había las dos opciones, y creo que a propósito Pablo no es muy claro en lo que él está diciendo. Dice, al pasar y fijarme en sus lugares, versículo 23, sagrados, encontré incluso un altar con esa inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, ese que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. O sea, ese era el Dios de último recurso para los de Atenas. O sea, como en el juego de fútbol americano, cuando solo hay un segundo y le tiran la pelota tan lejos que pueden. Así era eso. Si en caso que entre nuestros 30,000 dioses no hay un Dios que cubra la necesidad que tú tengas, tenemos un Dios desconocido. Pero Pablo vio la lucha de la gente. Ellos por medio de sus dioses estaban hablando de las luchas de su vida, porque trataban a cubrir cada necesidad con un ídolo, con un Dios. Y por eso él mismo pudo ver sus necesidades y entablar conversación con ellos, encontrar el punto donde compartir el evangelio. Y aquí cambió un poco la forma normal de Pablo a predicar, porque normalmente él llegaba a la sinagoga y predicaba tratando a razonar con los judíos o los creyentes griegos utilizando las escrituras. Pero aquí estaban en una ciudad donde no había gente que creía en la autoridad de las escrituras judías. Entonces él comienza haciéndole sus propias preguntas. Y en versículo 24 dice: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanos, como si necesitara algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. O sea, Él muestra los problemas lógicos con la manera que ellos miraban a Dios. Él les preguntó: ¿tiene sentido que el Dios que creó todo podía ser contenido en un templo?
¿O necesitaría que alguien le dejara comida? El creador de todo, versículo 26. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de la historia y las fronteras de sus territorios. Eso lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. O sea, Pablo dice claramente, el verdadero Dios no tiene jurisdicción limitado. Ellos tenían dioses para todo. El dios del mar, el dios del sexo, el dios de los efesios, el dios de Atenas. Y él muestra que el mayor búsqueda del hombre, del corazón del hombre, era de encontrar a Dios. Los dioses romanos y griegos siempre eran utilizados para alcanzar algo. O sea, siempre eran un medio para lograr algún fin. Pero Dios no era así. El Dios verdadero en sí es el fin. O sea, por ejemplo, tienen la diosa Artemisa, la diosa de prosperidad y dinero. Si querías eso, ibas a su templo y dejabas una ofrenda a la diosa de prosperidad. Atenea, la diosa de la sabiduría y la política. En su templo había un dibujo de la cabeza de Zeus siendo partido a la mitad y Atenea estaba saliendo de la cabeza de Zeus. Si querías ser inteligente o tener sabiduría, adorabas a ella. Nike o Nike, a la diosa de la victoria, no el del zapato. Adoraba por atletas y guerreros para poder correr más rápido, saltar más alto, superar la competencia. Afrodita, la diosa de la sexualidad, belleza y fertilidad. Cloacina, la diosa de las alcantarillas. No sé por qué la adoraban, mucho menos cómo daba esa ofrenda. De hecho, no quiero saber, pero a veces prendemos una candela en el baño, quizás esa cuenta. Todos esos dioses eran medios para un fin: prosperidad, poder, mejores evacuaciones intestinales. Pero para lo que era importante para esa persona. Pero el verdadero Dios es glorioso y trascendiente. Él mismo es el fin que buscamos. No es un medio para el fin que buscamos. Versículo 28 dice, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos, como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Y ves las comillas aquí. Pablo no está citando las escrituras como quizás hubiera hecho si estuviera en la sinagoga, sino está citando una canción escrita acerca de Zeus en el año 600 a.C. Era parte de un poema que se llama Fenomena, escrito por una poeta estoica. Pablo conocía suficiente de su cultura para mostrarles que habían acercado a la verdad por haber hecho las preguntas correctas. Pero ahora vemos la conclusión de Pablo en cuanto a sus métodos religiosos en versículo 29. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y la destreza del ser humano. Si Dios es el creador, es absurdo reducirle a algo que puedes cargar con tus manos. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Mira, Dios no es algo hecho de oro, no algo que tú puedes cargar. Sino algo más grande, más glorioso. Y en ese momento, al fin, ese punto en su prédica, y pensar que cada una de esas líneas de oración probablemente eran más tiempo, porque no eran famosos por ser breves en Atenas.
Pero dice en versículo 30, pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepienten. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado prueba a todos al levantarlo de entre los muertos. O sea, Dios les había dejado en su error, pero ahora Jesús había venido desde el cielo y Dios lo había levantado de los muertos como prueba de quién era Él. Nosotros mismos debemos seguir el mismo patrón de Pablo. Ser provocados por la idolatría que hay en nuestra ciudad. Encontrar puntos comunes para comenzar plática con personas que piensen diferente que nosotros. Exponer como insuficiente las respuestas que encuentran en dioses falsos. Proclamar la grandeza de Dios y mostrar el poder de la resurrección. Primer punto, ser provocados por idolatría. Sabes, cuando Pablo vio las grandes estructuras en Atenas, no sentía ni intimidado ni seducido por esa situación. Más bien sentía provocado. ¿Qué ves tú con las grandes estructuras y los ídolos de nuestra ciudad? Con el dinero, el deporte. ¿Cómo sentimos cuando vemos lo más glorioso que tiene los Estados Unidos? ¿Cómo sentimos en nuestro corazón cuando vemos esos ídolos? ¿Sentimos un deseo de obtener? ¿O sentimos dolor que hay más gloria dado a esas cosas que a Dios mismo? Cuando ves los Óscares o los premios de la academia, ¿qué emoción te llena? ¿Admiración por la fama? ¿Por el lujo? ¿Por el dinero? ¿O tristeza y rotura de corazón para ver que la gente sigue eso más que nuestro mismo Dios? Si no sentimos provocados por la idolatría y la sensualidad en nuestra sociedad, entonces nuestra mirada, nuestro pensamiento es mundano y tenemos que admitir, a veces somos mundanos en nuestra forma de ser. Pero si vamos al otro lado y cada persona que vemos que no vive tal dice las escrituras, le estamos mandando al infierno, pues tampoco ese es un entendimiento real del evangelio. Nosotros necesitamos tener muy presente nuestra cultura, pero no podemos ser manchados por ella. Necesitamos tener la habilidad de discutirla, platicarla, entrar en conversación importante. O sea, la idolatría provocó a Pablo, pero no le dio la espalda a la gente de Atenas. O sea, Pablo tomó el tiempo para entender la cultura. Muchos de nosotros nos sentimos molestos, y yo me incluyo. Yo me siento a veces muy molesto por la dirección que va el mundo. Pero no estamos escuchando lo que están diciendo la gente. Ellos están clamando por Dios, pero no se dan cuenta que están clamando a dioses falsos. Y por eso necesitamos poder, punto número 2, encontrar puntos comunes. El ser humano naturalmente es religioso. Fuimos creados para adorar a Dios. Entonces, buscamos siempre propósito en nuestra vida. Eso es natural. Hay personas que no siguen a Dios, están buscando propósito en nuestra vida y por eso nosotros podemos buscar puntos comunes con cualquier persona para entrar con el mensaje del evangelio. Yo puedo admirar la búsqueda apasionada de verdad de un ateo. Yo puedo ver que él quiere ser una persona moral, quien es intelectualmente honesto. Puedo afirmar un padre no religioso por su deseo de hacer bien a sus hijos. Puede admirar el hecho que quiere que su vida tenga un impacto en la vida de otros.
Puedo admirar la compasión de un activista liberal, aunque su estilo de vida puede ser algo que yo no apruebo. Yo puedo sentir y afirmar la compasión que tiene para otra persona. Pero una vez que hacemos los puntos comunes, necesitamos poder exponer como insuficiente las respuestas falsas. O sea, antes de presentar a Cristo como la respuesta, necesitamos mostrar que las respuestas actuales no están funcionando. Que la gente ha adoptado una filosofía que puede funcionar a corto plazo, pero no sirve en el final. Por ejemplo, puedes preguntarle a una persona si su búsqueda de ídolos está funcionando. O sea, ¿parecen contentos las personas que poseen el Dios que tú buscas? ¿Qué tal si tu Dios es el dinero? Mira las personas que más dinero tienen. Personas como Donald Trump o Paris Hilton. ¿Les está funcionando? ¿Parecen estar felices? ¿Te ofrece seguridad? ¿Qué tal si cae la bolsa de valores? ¿Qué te sirve después de morir? ¿Vale la pena los sacrificios que haces para servir a ese Dios? Si tu Dios es el dinero, sacrificas tu familia, tu integridad para obtenerlo. ¿Eso vale la pena? Ahora, yo no estoy diciendo que es malo tener dinero, pero si el fin es el dinero, si el Dios, si recuerda que el fin de nuestra búsqueda es Dios. Y si el fin de mi búsqueda es el dinero es mi Dios. Si el fin de mi búsqueda es una relación, mi relación es Dios. Si mi fin a mi búsqueda, lo que me va a hacer sentir que he llegado donde yo quiero estar, eso es mi Dios. Si la activista, la persona que quiere dar comida a todo el mundo, da comida, ropa, educación a todo el mundo, esa quita los problemas del ser humano. No ha funcionado en este país. La gente tiene comida, tiene educación, tiene dinero, tiene ropa. Hay mucha maldad aquí. Sí, yo creo que el hombre hace las preguntas correctas, pero busca las respuestas en lugares equivocados. Y por eso tú y yo tenemos la responsabilidad como cristianos a proclamar la grandeza de Dios, que es punto número 4. El mensaje de Pablo es que el Dios verdadero era mucho más grande de lo que podía contener en un ídolo. Toda religión falsa es una visión pequeña de Dios que puede ser manipulado, explicado, utilizado para obtener lo que queremos. El verdadero Dios es tan grande, infinito y sabio que muchas veces Él es inexplicable. Si Dios fuera suficiente pequeño para ser explicado, no sería suficiente grande para ser adorado. Esa cita es de Evelyn Underhill. El verdadero Dios te va a confundir a veces, pero te está llevando a algo mejor. ¿Cuántas veces has rascado la cabeza? Yo no sé qué Dios está haciendo aquí, pero al ver por atrás dice, wow, no puedo creer lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo no te puedo decir, hermano, cuántas veces Dios no me ha sorprendido con el resultado de cosas que me frustraban en el momento. Y el quinto y último punto es que necesitamos enfocar en el poder de la resurrección. El evangelio en su base no es una explicación. A veces tratamos de razonar y explicarle a la persona el cristianismo. Pero la base del evangelio no es una explicación, es una proclamación. Jesús dijo que era carne y hueso, que vino a ese mundo a salvarnos, que murió en la cruz y fue resucitado. La pregunta más importante es, ¿Él es quien dice que Él es o no lo es? La pregunta más importante que Él hizo y la pregunta más importante que tú puedes considerar hoy es, ¿quién dices que yo soy? ¿Quién dices tú que es
Cristo hoy. La religión y la filosofía pregunta, ¿quién tiene razón? El Evangelio dice, ¿quién es Jesús? La religión y la filosofía pregunta, ¿qué es verdad? El Evangelio dice, ¿qué pasó en la muerte y resurrección? La religión y la filosofía pregunta, ¿qué desea Dios de nosotros? El Evangelio dice, mira lo que Dios ha hecho por nosotros. La religión y la filosofía pregunta, ¿qué tipo de sacrificio necesito hacer para que Dios me acepte? El Evangelio dice, mira el sacrificio que Dios ha hecho para nosotros. O sea, el cristianismo no es cuestión de explicación, sino de revelación. Estamos orando que Dios nos muestre quién es Él, que nos muestra cuánto nos ama, que nosotros podemos entender lo que Él nos está mostrando. Si en algún momento estás compartiendo tu fe con alguien y dices, mira, yo no sé qué hacer con esa persona, ¿por qué no presentas a Jesús y pregunta a la persona, ¿quién dices tú quién es Él? Versículos 32 y 34, ya vamos terminando, dice, cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron, pero otros le dijeron, queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre ese tema. En ese momento Pablo salió de la reunión, algunas personas se unieron a Pablo y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, miembro del Areópago, también una mujer llamada Damaris y otros más. O sea, hay tres reacciones al Evangelio. Unos burlaron. Hay personas que van a burlar. Dicen, mira, el cristianismo no tiene sentido. Es cierto, no tiene sentido. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. No tiene sentido. Pero lo que parece locura es el amor de Dios. Es el amor de la cruz. Parece, no tiene sentido, pero es lo que Dios hace. El segundo respuesta es que querían pensar más, querían escuchar más, no estaban convencidos, pero querían seguir escuchando. Hay algunas personas que llevan ya tiempo estudiando la Biblia, acercándose a Dios, acercándose a la iglesia. Quizás están pensando, yo necesito más pensar. Pero también habían las personas que creyeron y unieron a Pablo. Perdón, déjeme corregirme. Unieron a Pablo y después creyeron. Creo que el orden puede ser importante. Hay personas que nos van a seguir, van a estar con nosotros, pero no están listos para creer. No están listos para entregar su vida. Nadie se salva al instante. No sin primero entrar en la Biblia, entender lo que Jesús ha hecho, tomar la decisión de arrepentirse, unirnos con Él en su muerte y resurrección por medio del bautismo. Aquí en Orlando, donde quieres que tú estés, estamos rodeados por ídolos. Ahora, debes preguntarte, ¿estoy provocado por esos ídolos? ¿O estamos viendo nuestra ciudad no con ojos del Evangelio, sino ojos del mundo? En vez de sentirme provocado, me siento atraído. Me siento deseoso de lo que el mundo me ofrece. ¿Sabes? ¿Estamos conmovidos por la situación de las personas a nuestro alrededor? ¿O estamos hartos y listos para mandarlos al infierno? Ya no quiero escuchar más, que se vayan. Amamos a las personas, hermanos y amigos, demasiado para salir de la ciudad. Nos quedamos porque amamos a la gente. Pero también debemos amar a la gente tanto que no dejamos que ellos sigan en sus ídolos. Estamos provocados. Necesitamos hablar de la gloria de Dios. Por la gloria de Dios y también por la salvación de ellos. Y esa es la razón y eso es la razón. Es lo que Jesús hizo por nosotros. Él vio nuestra idolatría.
las cosas que Guillermo, lo que tú, lo que todos tenían en su vida, que estaban reemplazando a Dios en el momento. Y él fue provocado, fue molesto, pero en vez de condenarnos, él corrió hacia nosotros. Nos mostró nuestra insuficiencia sin él. Nos reveló a Dios en su muerte y resurrección. Después nos dejó participar en esa muerte y resurrección por medio del bautismo. Y como discípulos de Cristo, nosotros debemos hacer por otros lo que Él hizo por nosotros. Y hermanos, eso es lo que celebramos cada domingo cuando tomamos la Santa Cena. De hecho, en ese momento vamos a orar por la Santa Cena para que cada uno de nosotros lo pueda tomar en casa. Los amo. Gracias por estar con nosotros hoy. Que tengan una semana llena de bendiciones. Vamos a orar. Padre, damos muchas gracias por Jesús, por el hecho que Él nos reveló a ti, que Él corrió desde el cielo a la tierra para salvarnos, que Él vivió una vida sin tacha, murió en la cruz por nuestros pecados, pero tú lo resucitaste para mostrar la verdad a todos nosotros. Padre, gracias que por medio del bautismo hemos podido participar en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y hoy que tomamos la Santa Cena podemos celebrar ese gran momento. Te amamos, ponemos ese servicio y el resto de esa semana en tus manos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.